Convenio Global de Paz. Casi 200.000 muertos, 16 meses de guerra y unas 2 millones de personas sin hogar. Esta zona tiene una característica particular. Están enfrentados 3 bandos, por así llamarlo. El sector croata, el sector de los serbios, que ellos denominan este sector su Krajina, ellos denominan la Krajina, y un bolsón de población musulmana que está al norte de Bosnia-Herzegovina. Esas serían las 3 facciones en disputa en este momento. Todo puede quedar atrás, menos la frontera entre la vida y la locura. Casas saqueadas, casas destruidas, refugiados que escapan y la vuelta a ninguna parte. El testimonio del horror. È normale la guerra, soldati. Sí. Ma perché con Vukovar, finito la guerra, la Chetnik, von Serbia, von Bosnia, Un miliciano. sì, i tiré bambina, signora, un grande morto, multimorto. Nada es absoluto. Pero los comandantes militares en Sarajevo resolvieron poner en vigor el cese de fuego. La realidad tiene ahora la responsabilidad de mezclar las cartas y repartir de nuevo. Cuánto odio, ¿no? Increíble. Sobre todo, fíjate vos las paradojas de la historia, la disolución, esta suerte de interregno temporal desde la posguerra hasta hace 3 años, que significó la estructura que había ideado Tito para mantener este mosaico de realidades que es la ex Yugoslavia. Un mismo origen común, el eslavos del sur, Yugoslavia, quiere decir, yugoslavos es precisamente eslavo del sur. Los musulmanes de Bosnia, que están hoy defendiendo una identidad cultural, religiosa, que les fue impuesta por la fuerza por el Imperio Otomano. Hoy tienen que defender lo que alguna vez tuvieron que aceptar por la fuerza, que era la condición básica en el Imperio Otomano, la conversión a la fe musulmana para poder ser propietario y poder progresar. ¿Quiere ver la revancha? Yo lo que creo es que lo que estamos viendo es que, primero, todos estos grupos, estas sociedades, si vos querés, nacionales, croatas, serbios, bosnios, etcétera, son inviables por separado. Claro. Son inviables por separado. Es decir, es muy probable que en algún futuro no muy distante tengan que volver a cooperar entre sí. Bueno, estas son las paradojas de la historia, si quieren tener una región viable. Pero además, lo único que no vamos a tener, y lo único que Occidente ha permitido, aún al costo de tolerar el genocidio, es una república musulmana. Es esto. Después, croatas, serbios, hasta la Gran Serbia. Hasta la Gran Serbia es una expresión que ni siquiera causa demasiado horror en las negociaciones diplomáticas. Pero lo que estamos viendo es la deliberada vista gorda de Occidente para evitar, aún por vía del genocidio, sí, aún por vía de aquello que se supone que la idea misma de Occidente, la libertad, sí. Rechaza, le es antemano. Bueno, acá lo está tolerando. Y de hecho, estas misiones de cascos azules de Naciones Unidas están sirviendo de herramientas de esta acción, objetivamente. Mira un enclave de Naciones Unidas, a ver. Estamos en unas alturas, en una zona de confrontación. Ustedes están observando, allí es territorio croata, de este lado es territorio serbio. Anteriormente, esto fue territorio croata. Hoy está tomado por los serbios, pero hay una línea de observación de Naciones Unidas que controla los movimientos de ambas facciones. Hay un río, que es el río Kupa.
que de alguna manera geográficamente está dividiendo los bandos. La función de Naciones Unidas es precisamente controlar los movimientos de los oponentes. La versión indica que en ambas márgenes del río Cupa, algunas de las fuerzas contestadas habrían minado para evitar precisamente el avance de cualquiera de los dos ejércitos, ya sea regulares o milicianos. Y la visión de un argentino que ve la guerra, que pulsa la guerra, que sintoniza la guerra a su manera. La guerra acá no tuvo parámetros. Se ve mucha gente, familias destruidas, gente que uno habla a veces los croatas o los serbios, uno a veces está de los dos lados cuando recorre y por una línea solamente están separados. Es totalmente, uno ve esta guerra de otro lado totalmente diferente. No está combatiendo, simplemente está ayudando a que se termine la guerra, que terminen las actividades hostiles entre ambos bandos, y la destrucción es realmente, uno la ve y se siente mal, ¿no? Porque ve las familias, los chicos, inclusive acá se festeja cuando nace un varón, cuando nace una mujer no hay festejo. Las mujeres trabajan en las calles porque los maridos no están en las casas, están en línea de confrontación. Los movilizados son gente de mucha edad. Uno se conmueve a veces a encontrar una persona de 50 años con un fusil, con 2 cargadores, y esperando el momento del combate, pues están permanentemente observándose y esperando combatir. Y un colectivo en Zagreb que también puede ser el símbolo del destino de un pueblo. Un punto determinado, el final de un viaje o el principio de una nueva historia. ¿A dónde irá este micro? ¿A dónde irá este pueblo? ¿A dónde irán estos pueblos? El horizonte que hay en Europa, y no solo por los Balcanes, en el viejo continente, es el de posibles desplazamientos de grandes masas. Me estoy refiriendo también a la ex Unión Soviética, de grandes masas empujadas por la desesperación. ¿A dónde? Es avanzar sobre donde hay posibilidades de vida. Van a avanzar sobre, digamos, si uno viviera, por ejemplo, en Múnich, una zona extremadamente rica, tendría que tener mucho miedo, porque los desplazamientos se van a hacer buscando la posibilidad de supervivencia. ¿Podrán convivir? Estamos hablando, yo no creo que vaya a haber tiempo, si esto se produce, para la reflexión de convivir o no convivir. Yo creo que esto van a ser desplazamientos de grandes masas humanas resistidas por la fuerza y movidas ellas por la desesperación, por la necesidad de sobrevivir. Oscar Raúl Cardoso, muchísimas gracias por participar de este especial. Muchas gracias a vos, Horacio. Muy bien, lo vamos a reencontrar en cualquier momento, cuando les presentemos una nueva edición, en este caso, la Guerra de los Balcanes. Gracias por compartir con nosotros este momento periodístico. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una nueva edición de Informe Especial. Y en este caso lo que les pensamos presentar es algo diferente. Es otro país, es otro mundo, es otra cultura, pero muy, muy diferente a la nuestra. Se trata de un país ubicado en Asia Occidental y ustedes saben, dividido en dos. Se llama Corea. Y Corea tuvo su primer emancipación o su primera unificación cuando 3 reinos en el siglo VII luchaban por todo su territorio. Y ganó uno, el de los Ilias. En ese caso, la primera unificación de Corea. De ahí en más, Corea empezó a recibir distintas invasiones y distintas influencias. Y eso es quizás lo que la hace tan diferente. Recibió la influencia de Japón, la de China,
de los mongoles, también la de los manchú, los de los soviéticos y la de los norteamericanos. Y eso hace que Corea sea hoy un lugar realmente diferente. Y hubo una guerra, hubo muchas guerras, pero la principal terminó en el 53. Fue la guerra de las dos Coreas. Intervinieron los soviéticos e intervino Estados Unidos. Y quedó dividida en un paralelo a partir de una medición. Dos Coreas, dos culturas diferentes, tan diferentes en algunos casos y tan iguales en otros. Y Horacio Bombón tuvo la oportunidad de visitar Corea y de estar en ese preciso lugar, el paradero 38. La historia es casi irreconciliable. Algunos piensan que aquí puede suceder lo mismo que en Alemania. Un muro imaginario, de una línea de demarcación. El edificio que acabamos de ver, el edificio norcoreano. Un blindado de Naciones Unidas, personal militar norteamericano, que trata de limitar las acciones y el intento de poder acercar al diálogo. Una reunificación, algunos dicen que puede pasar por lo económico, otros optan por lo gradual. Yo pienso que lo primero que se debe hacer es preparar una casa de encuentro de los familiares separados entre sur y norte en línea 38. Y generalmente son ancianos muy viejos que le resta solamente un par de días de vida mayormente. Entonces, antes que se vaya a otro mundo, que deje que se encuentre con sus familias que hace más de 40 años están separados. Esta mesa presenta el símbolo del último acuerdo entre las dos Coreas. Es exactamente el paralelo 38. El soldado americano, la curiosidad de los soldados norcoreanos con uniformes que alguna vez pertenecieron a la ex Unión Soviética y su rostro de sorpresa, de curiosidad. La revolución coreana no solo quiere los surcoreanos, sino también los norcoreanos. Todo el pueblo coreano es una raza homogénea que comparte misma sangre y misma raza. Son una sola familia. Y lo que más me duele es que una sola familia tenga que estar dividida entre dos. Quiero insistir en este tema. El ejemplo de Alemania y el muro, ¿no basta para que también caiga el muro del paralelo 38? No precisamente que quiero que ocurra algo parecido al muro de Berlín, pero lo que sinceramente deseo es que derrumban el muro de su corazón. Esta es la imagen de la división. Un soldado norcoreano mirando una ventana, un soldado norteamericano y la mesa de negociaciones. En esta mesa, en el año 92, se firmó un tratado de no proliferación nuclear. La amenaza atómica hoy tiene a Corea del Sur con toda la expectativa. Tal vez será esta misma mesa la que definirá la apertura o el derrumbe de un mundo imaginario. División. Sí. Y eso es lo que divide a las dos Coreas. Pero hay muchísimas cosas que las unen, como por ejemplo su devoción a Confucio, uno de los grandes filósofos de esa región. Y el tema está relacionado con una anécdota que me contaba Horacio Bombón cuando volvió del viaje. Me dijo, estaba en una fábrica entrevistando a un obrero, tenía un traductor. Y entonces le hice la pregunta al traductor, el traductor se la hizo al obrero y el obrero no contestaba. Y habrán pasado 15 segundos y ese obrero no contestaba. Entonces Horacio Bombón preguntó al traductor si ese obrero estaba en ese momento sin comprender o sin haber comprendido la pregunta que se le hacía. Y el traductor, sin consultar al obrero, le dijo no, está ordenando los pensamientos. Porque dentro de esta cultura está eso, exactamente, la meditación, la búsqueda de lo mejor para el físico, la búsqueda de lo mejor para la mente. Y eso era lo que pregonaba Confucio. Y eso se desarrolla en distintos templos, pero sobre todo en los templos budistas. Y allí fue Horacio Bombón para ver cómo funcionaba. Más allá de los proyectos de crecimiento, de tecnología, el hombre sigue buscando puntos de contacto con la fe. El proyecto de reflexión, el punto final.
el comienzo, al pensamiento. Un templo budista en lo alto de una montaña, sacerdotes, las culturas combinadas, una historia. La fe tiene tal vez uno o dos variantes en la vida. Puntos de contacto y puntos de reencuentro. El budismo llegó a Corea durante el siglo IV, traído por monjes misioneros venidos de India y de China. En aquella época era la corte real que había interpretado esa nueva religión y la extendió a diferentes reinos. Después hubo unificación de península, allá por el 600, y se había adoptado el budismo como religión oficial. Se decidió a creer en el Buda porque ella pensó que era lo máximo que podía haber. El honor para ellos es llegar a un nivel espiritual de Buda, y eso es lo que están queriendo hacer, y que el honor cotidiano es llegar encima de los otros y pisarlos. Y que el dinero para ellos que hace falta el dinero, pero que ella piensa que para ella el espíritu es lo que vale, y va a seguir creyendo y esforzando para llegar al nivel de Buda espiritualmente. Qué distinta es esa cultura a la nuestra, ¿no? Pero tiene muchísimos puntos de contacto y muchísimos puntos, como decía Horacio en Bond, de no contacto, igual que las religiones. Porque, ¿qué pasa con las mujeres en Corea? La mujer está solamente para servir al hombre, pero si eso fuera así, habrían quedado en el pasado. Porque la mujer empezó a desarrollarse y empezó a intentar trabajar y formar parte de la sociedad igual que el hombre y desarrollarse. Y entonces se da una contradicción. La mujer tiene que caminar detrás del hombre o a la par del hombre. ¿Cómo funciona esto en Corea? ¿Cuál es el rol de la mujer en Oriente? ¿Compite con el hombre? ¿Camina detrás de él? ¿Necesita actualizarse? ¿Sigue siendo el núcleo de una familia o prefiere que todos se aglutinen en función de un proyecto en común? Para definir a la mujer coreana tendremos que ir a los siglos pasados, donde el patrón de una familia era siempre un hombre. El machismo, que pasando por épocas así, y luego la dominación de Japón, que también sufrió mucho ellas, ella cree que son fuertes por adentro y suaves por fuera. Algunas mujeres se resisten a ser el núcleo de la familia. Prefieren que todos que integran la familia sean el motor de un proyecto en común. Y la mujer que trabaja, y la mujer que estudia, y hacen memoria y por educación y